El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Presten atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 5, del 19 al 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que dice, el título para esta noche es Buenas relaciones con los padres. ¿Cuál es el título? Buenas relaciones con los padres. Están atentos. En estos días estaba conversando con mi hijo Leonardo. Mi hijo tiene 11 años y él me pregunta: papá, ¿cuál de los animales es mal padre? Me dejó pensando ahí, estaba manejando y me hace esa pregunta. Me dejó pensando, me hizo reflexionar mucho. A mi hijo le gusta mucho ver Discovery y todo ello, ¿no? En la naturaleza nosotros vemos muchas manadas, donde siempre hay un líder de la manada. Comúnmente lo conocen como macho alfa, ¿no es así? Por ejemplo, los lobos. Los lobos siempre tienen un líder, un jefe, que les lleva a toda la manada a cazar. Si fracasa en la caza, todos se quedan sin comer ese día. Entonces el líder tiene que ser agresivo y cazar bien, saber dirigir bien a su manada. Pero también en la manada vemos que hay cachorritos, nacen cachorritos. El líder tiene muchos privilegios en la manada. Es el que come primero, es el que está con todas las lobas, ¿no? El que puede procrear. Ese es el lobo alfa. Pero tienen sus cachorritos, como les estoy comentando. Pero estos cachorritos, cuando crecen, algunos de ellos se rebelan contra el líder, contra su propio padre. Y algunos no, algunos se sujetan. Los que se rebelan contra su padre son expulsados de la manada. Y los que se sujetan tienen que ser liderados y guiados por su padre. Lo que el papá hace, ellos tienen que obedecer. Punto. Esa es la vida de los lobos. Pero también viene otra manada que son los leones. Los leones, por ejemplo, ustedes ven que el macho solamente, muchas veces ven que duerme, ¿no? Vive de la caza generalmente de la leona. El macho lo único que hace, en su gran función que hace, es proteger a la manada de otros leones que quieren meterse en su territorio, y a los bebitos, a los cachorritos, los mata. Pero acá hay algo importante, impresionante, mejor dicho, que los leoncitos chiquitos cuando crecen, llegan a ser leones, ya no quieren ser sumisos a sus padres, sino se van encima del papá y quieren liderar y derrocar al papá, botarlo y ellos quedarse con la manada. A veces el papá no se deja y los bota y los expulsa. Hay otros animales que son solitarios, que solamente se juntan con la hembra, procrean, salen los cachorritos, los que crían es la hembra y el macho se desaparece. Vemos a los perros, los gatos, etcétera, etcétera. ¿Es así? Miren la relación que tienen los animales. Pero nosotros, como creación a imagen y semejanza de Dios, somos seres inteligentes, superiores a los animales. Cada familia tiene un líder. ¿No es así?
Dios delegó al papá la responsabilidad del hogar. Pero muchas familias no están conformadas por papá, mamá e hijos. Por diferentes decisiones o situaciones no deseadas, hay familias que no tienen papá y mamá, sino viven con sus abuelos, viven con tíos o con otras personas, inclusive que no son sus familiares. Pero todos nosotros provenimos de una relación de un papá con una mamá, ¿no es así? De una procreación. O nadie de acá nació de un papá y una mamá. Todos hemos nacido de papá y mamá. Pero, ¿cuál es una buena relación que debe tener un hijo con un papá? ¿Cuál es su relación más, se podría decir, agradable? En la Biblia podemos ver que hay una relación ideal, hay una relación ejemplo, una relación de respeto, de amor, una relación incomparable. Lo acabamos de leer. Es la relación que tiene Jesús con su Padre. Es una relación ideal, es un ejemplo a seguir. Vamos a ver una buena relación ideal entre padres e hijos con el versículo que hemos visto y analizando y estudiando la relación entre Jesús y el Padre. Vamos a ver algunos deberes que debe tener cada parte, tanto papá como hijo, para tener una buena relación. El primer punto, vamos a ver los deberes que tiene el padre. En el primer punto, el padre debe invertir tiempo a enseñar a su hijo. En el pasaje que hemos leído en Juan 5:19, 5:20, la última parte dice, y le muestra todas las cosas que él hace. Dios le muestra a nuestro amado Jesucristo todas las cosas que él hace. Jesús da a entender en sus propias palabras que su Padre emplea tiempo en mostrarle las cosas. Para enseñar siempre se requiere tiempo. Un docente, por ejemplo, para enseñar prepara su clase con tiempo, lo ejecuta, los alumnos escuchan y termina cuando termina la enseñanza. Pero durante ese lapso de tiempo, el maestro emplea tiempo en enseñar. Pero un padre, la enseñanza no termina hasta una cierta edad. La relación con el padre con el hijo en la enseñanza no hay límite de edad. Cuando el hijo cumple 20 años, ¿se acabará la relación? ¿Se acabará la enseñanza? Claro que no, sigue siendo hijo. Cuando el hijo tiene 35, ¿se acabará? Tampoco. Tiene 40, 45, el padre tiene 70 y el hijo tiene 50, ¿se acabará la relación de enseñanza? Claro que no. La enseñanza del padre es mientras que vivan en la tierra. Muchas veces los padres están ocupados en otras actividades, tienen otros quehaceres y se olvidan de sus hijos. Se olvidan en enseñar, no se preocupan en instruir, en enseñar a sus hijos, en ver cómo están. Por ejemplo, vemos el caso del profeta Elí. Él era un sacerdote, tenía 2 hijos en el ministerio, pero miren lo que dice la palabra del Señor. Dice en 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos muchachos
ya no eran niños, ya eran, ya tenían familia. Si ustedes leen la historia, cuando ellos mueren, tenían sus esposas. Pero vemos que el profeta Elí, quizás por su edad, no lo especifica la escritura, pero él falló. Porque Dios ordenó en Deuteronomio 6, del 6 a 9, lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los hijos de Elí debieron de recibir una reprensión de su padre, pero no hizo su padre eso, lo dejó. Y en consecuencia, lógicamente, leyendo las escrituras, pues los hijos perecieron. Cuando el padre enseña a su hijo, también está incluido la corrección, porque la enseñanza con la corrección siempre van juntas. Los dos van juntos, la enseñanza y la corrección siempre van juntos. Elí se equivocó, no corrigió a sus hijos como debería de haberle corregido. En Proverbios 13:24 dice la palabra del Señor lo siguiente: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si tu padre te corrige, no pienses que es malo. Muchas veces nosotros pensamos que es malo, ¿no? Mi papá me ha corregido, me ha dicho que no haga esto. Y no es porque sea malo. Tu padre tiene más edad que tú, ya vivió, ya pasó lo que tú has pasado. Entiende perfectamente tu situación. Es por ello que debemos de entender de que el padre que ama al hijo lo corrige. Pero también vemos de que muchas veces los padres, por su mal comportamiento y actitud, provocan a ira a los hijos. En Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadles en disciplina y amonestación del Señor. Algunos padres cometen errores y provocan a ira a sus hijos. Puede ser, por ejemplo, cuando son ásperos con su madre, por ejemplo. Cuando un papá maltrata a una mamá, sus hijos observan. ¿Ustedes creen que están contentos? Claro que no. ¿A quién le gusta que lo maltraten a su mamá? Levante la mano. Claro que a nadie les gusta. Cuando un padre maltrata a la mamá, a su esposa, el hijo automáticamente reacciona. Eso es provocar a ira. Cuando el padre no trata muy bien a la madre. En Colosenses 3:19 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Pero otra actitud también que comete el padre, otro comportamiento inadecuado para provocar a ira, es cuando el papá no provee lo necesario para su propia familia. En 1 Timoteo 5:8 dice la palabra del Señor: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso lo está hablando a una persona cristiana. Los padres tienen que proveer para sus hijos. No dice que tienes que mimarlo y comprarle de todo, ¿no? Papá, quiero un carro último modelo. El chico dice, ya, hijo, y se endeuda. No está diciendo eso. Proveer lo necesario. Tienes que proveer
lo esencial para tu hijo. Pero cuando no provees y te haces de la vista gorda, provocas a ira, porque es tu responsabilidad de ello, como padre. Y como tercer punto, es cuando un padre da un mal ejemplo a su hijo. Cuando un padre da un mal ejemplo a su hijo, ¿ustedes creen que su hijo está contento, está feliz? Vamos a ver más adelante ese aspecto para que lo puedan entender. Pero como segundo punto, vamos a ver que para que haya una buena relación entre padre e hijo, el otro deber que debe tener el padre es influir con su ejemplo a su hijo. Influir. Vemos en el ejemplo, en el pasaje que hemos leído, en el libro de Juan, vemos que Jesús hace lo mismo que su padre. En el versículo 19 dice lo siguiente, en la última parte, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Miren, Jesús imitaba a su padre. Jesús con su padre tenían una relación bien íntima, ejemplo a seguir. Jesús hacía todo lo que él veía en su padre porque era influenciado por su padre. Jesús especifica también que el comportamiento de las personas va a depender de qué paternidad proviene. Hay en un momento de la historia de Jesús, Jesús se encuentra con unos fariseos israelitas, descendientes de Abraham ya, todos descendientes de Abraham, y hubo una especie de bronca ahí con Jesús, no de Jesús, sino de parte de ellos, que le decían a Jesús, nosotros somos linajes de Abraham, somos hijos de Abraham, decían los judíos. Pero los judíos no eran hijos de Abraham porque tenían una actitud que no era la correcta. En ese instante querían matar a Jesús. Y veamos el diálogo que Jesús les dice. Eso lo podemos ver en Juan 8 del 39 al 47. Es larga el pasaje es largo, pero solamente vamos a resaltar algunos puntos para poder entender lo que Jesús quiso decir. En el versículo 39, la última parte, y el versículo 40, la primera parte, Jesús dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. Eso le dice Jesús. Y en el versículo 44, Jesús les vuelve a decir a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué querían hacer los judíos con Jesús? Querían matarlo. Los padres influyen inevitablemente en la vida de los hijos, para bien o para mal. Algunos padres influyen negativamente y lamentablemente no son admirados por los hijos. Debido a ello, los hijos no desean ser igual a los padres por el mal comportamiento, porque dañaron a los hijos en su corazón, porque lo abandonaron, porque no estuvieron ahí cuando el hijo más lo necesitaba. Algunos ejemplos bíblicos vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 37, Job tenía 12 hijos. 12 hijos tenían. Sabemos la historia, ¿no es así? Pero Job tenía, de los 12 tenía un favorito, era José. Y eso provocaba a ira a los 11 hermanos. Jacob lo quería muchísimo a José, lo amaba a José, lo hizo su túnica así bien bonito.
¿Y los 11 hermanos, ustedes creen que no vieron eso? Tenía preferencias. Y José no era el mayor. Otro ejemplo, podemos ver, por ejemplo, en Job 1:4 al 5, vemos un buen ejemplo de Job. Dice la palabra del Señor que Job oraba todos los días por sus hijos, porque se preocupaba por sus hijos. Todos los días mataba un toro por cada hijo. Primer hijo, primer día, segundo hijo, otro día, tercer hijo. Al final de cuentas, él todos los días mataba un toro. ¿Por qué? Porque él decía, quizás mis hijos han pecado. Y él quería que sus hijos no sufran una maldición y que Dios le perdone y Dios tenga misericordia de sus hijos. Pero tenemos un ejemplo muy fuerte. El rey Acab fue un rey malvado. Este rey Acab, con Jezabel, al pueblo de Israel lo llevó a la idolatría. Tremendo este hombre, terrible, mejor dicho. Adoraban a Baal, tenía profetas que adoraban a este Dios perverso, pero él tenía su hijo que se llamaba Ocosías. Lo vamos a ver en 1 Reyes 22, del 51 al 53. Ocosías siguió el ejemplo de su padre, siguió el ejemplo de su papá, pero este rey solamente duró 2 años en el reino y de ahí murió. En cierta oportunidad, el rey Ocosías, ¿saben cómo murió? Murió terrible este hombre. Estaba en el techo de su casa, en segundo o tercer nivel, y cayó. Cayó y se enfermó. Dice la palabra del Señor que él, en vez de buscar a los profetas de Dios, mandó a llamar a un profeta, a un Dios pagano. Entonces, cuando él mandó, mejor dicho, a consultar a Belcebú si él iba a vivir o no, los enviados se encuentran con Elías Tisbita, con Elías, un profeta, el profeta de Dios. Y le dice el Señor que vaya y que le diga a Ocosías, ¿por qué mandas a llamar a otro Dios? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Vas a morir ahí. Y Ocosías no se arrepintió y murió ahí. Siguió el ejemplo de su padre Acab. Solamente reinó 2 años. Fue fatídico su final de este rey. Pero también debemos tener en cuenta que nosotros no podemos engañar a nuestros hijos. Los padres somos cartas abiertas en nuestros hogares. Somos cartas abiertas para nuestros hijos. En 2 Corintios 3, de 2 al 3, dice lo siguiente: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, que en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros somos cartas abiertas, los padres. No podemos engañar a nuestros hijos. Tú conoces perfectamente a qué hora tu papá se levanta, ¿no es así? Si tu papá es flojito, si tu papá no es flojito, si tu papá grita, tu mamá no lo grita, en casa te das cuenta, observas eso. Quizás ante la gente de afuera, tu papá es ejemplo, ¿no? Pero dentro de tu casa, tú te das cuenta. Por eso, papá, nuestros hijos nos ven, nos observan. Los padres somos cartas abiertas en primer lugar para ellos. Ellos observan todo lo que nosotros hacemos y decimos. Pero también vemos ahora los deberes del hijo para poder tener una buena relación.
Los deberes de los hijos, en primer lugar, tenemos que el hijo debe de obedecer al padre. El mejor ejemplo de obediencia tenemos que Jesucristo obedeció a su Padre. En el versículo 19 vemos que dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. En otras palabras, Jesús especifica que no hace nada por su propia cuenta, dando a entender su absoluta obediencia al Padre. ¿Y la obediencia de Jesucristo hasta dónde fue? Fue hasta la cruz. En Filipenses 2:8 dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, obediente al 100% a su Padre. Pero también Jesús a su Padre terrenal también le obedecía. Le obedeció mientras estaba sujeto a Él. Cuando Jesús fue joven, se sujetaba a su Padre. Eso lo vemos en Lucas 2:51, donde dice la palabra del Señor: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Este fue el episodio cuando Jesucristo se perdió cuando tenía 13 años. Volvió y sujeto a sus padres terrenales, obediente al 100%. En la Escritura, hermanos, yo me he sorprendido porque en la Escritura hay un ejemplo muy, se podría decir, muy asombroso de obediencia. Los famosos recabitas. Los recabitas obedecieron a un padre que se llamaba Jonadab. Este hombre, Jonadab, vivió en la época de Acab, del rey Acab. El rey Acab era el rey malvado que hizo que el pueblo de Israel adorara a Baal. ¿Se acuerdan el episodio en que el profeta Elías juntó a los profetas de Baal y derramó fuego del cielo sobre los dos toros, sobre el toro de su ofrenda, y después mataron a todos los profetas de Baal? ¿Se acuerdan de la historia? Jehú había sido realmente elegido por el Señor para poder destruir la descendencia de Acab. Pero ¿qué pasó? Pasó lo siguiente: Jehú, cuando estaba ya matando a todos esos profetas de Baal, hubo un hombre que lo acompañó a él, y este hombre se llamaba Jonadab. Este hombre lo ayudó a Jehú a exterminar a todos los profetas de Baal. En una cierta ocasión, Jehú le llama a los profetas de Baal, le dice a los profetas de Baal: ¿saben qué, chicos? Yo quiero adorar a Baal, yo voy a ser el próximo rey, quiero adorar a Baal, así es que reúneme a todos los profetas de Baal. Lo reunieron a todos los profetas de Baal en una casa en el templo de Baal, lo reunieron a todititos los profetas. Entonces Jehú le dice a Jonadab: asegúrate que ningún profeta de Jehová esté acá. Cerraron las puertas y a toditos le hicieron harakiri y lo exterminaron a todos los profetas de Baal. Ese fue Jonadab. Entonces, Jonadab era el hijo de Recab. Después pasaron 200 años, de 200 a 300 años, y Dios le dice a Jeremías: llama a la casa de los recabitas que pasen al templo y hazle de beber vino. Cuando los recabitas estuvieron en el templo, le pusieron vino, ¿no? Los recabitas no quisieron beberlo, le dijeron no, porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos dijo que no bebiéramos vino. Y no lo bebieron. Y Dios comparó la obediencia de los hijos de Recab, lo comparó con el pueblo de Israel. Imagínense, Dios mismo lo hace una comparación tan grande. Ellos habían obedecido 200 años. Tremendo. Es un ejemplo. Nuestra responsabilidad como hijos
Nosotros tenemos una responsabilidad como hijos y es obedecer a nuestros padres. En Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. ¿Ustedes ven que dice ahí, hijos, obedeced si tu padre se porta bien? Si dice, si tu padre te trata bonito, no, la orden es clara. Dice, hijos, obedeced en el Señor. Miren, hay algo acá que quiero que quede en claro, que la única razón que un hijo debe de desobedecer a su papá es cuando el padre ordene hacer algo que claramente está en contra de los mandamientos de Dios. Como por ejemplo, cuando tu padre te manda a robar o a estafar, cuando te dice miente piadosamente, cuando le dicen, viene la persona a quien le debe dinero, le toca la puerta y tú le dices, dile, y el padre le dice, dile que no estoy. Entonces el hijo va y mi papá no está. Mentirita piadosa, pero estás mintiendo. Está en contra de los principios de Dios. Cuando eres un testigo falso, hay muchos padres que le dicen a sus hijos, dile a tu mamá o a tu hermano o a tu tío que yo no he sido. Cuando el hijo se ve que no es así, entonces tú no puedes mentir. Cuando te manda a fornicar o adulterar, muchos padres, cuando el hijo tiene la edad de 13, 14 años, lo lleva a un prostíbulo para que se vuelva hombre. Y el hijo ahí no puede obedecer. Y muchas madres y padres a sus hijas también, cuando ven que pierden la virginidad, también lo celebran. Cuando tu padre y tu madre te manda, por ejemplo, apágame el televisor, tienes que obedecer. Tu padre se portó mal y después te dijo, hijo, anda, compra pan, tienes que obedecer. Porque la Biblia, ¿qué dice? Obedecer a vuestros padres en el Señor. Pero también debemos de entender de que hay otro deber importantísimo, que es el segundo deber que vamos a ver ahora, que es el de honrar al Padre. Honrar es alabar, engrandecer, exaltar, magnificar. Eso es honrar. En el versículo 19, la parte C, la última parte dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vemos ahí que Jesús honra a su Padre. Él dice, todo lo que yo hago, lo hago porque mi Padre me manda. Todo lo que yo hago, lo hago igual, porque Jesucristo imitaba a su Padre. Jesucristo glorificaba a su Padre con su vida. En Juan 17:4 vemos que dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios nos ordena a todos los hijos, todos los que somos hijos, a honrar a nuestros padres. En Efesios 6, de 2 al 3, dice lo siguiente, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los descendientes, los recabitas, honraron a su padre y tuvieron la bendición de Dios. Eso lo vemos en Jeremías 35. Es una historia muy larga, por el tiempo no lo podemos leer la escritura, pero les recomiendo que lean Jeremías 35, la historia de los recabitas. Algunos ejemplos de algunos hijos que no honraron a su padre. Por ejemplo, Jacob no honró a su papá porque él le engañó. Para obtener la primogenitura, Jacob le engañó a su padre, se hizo pasar por su hermano Esaú. Absalón
Su padre fue David y Absalón se sublevó contra su padre. Y el final de Absalón fue trágico, murió, lo mataron a Absalón. David sufrió mucho por ello. Can, el hijo de Noé, vio la desnudez de su padre y fue maldecido por él. Nosotros, los que somos padre ahora, algún día hemos sido hijos y tuvimos que relacionarnos con nuestros padres. Quizás muchas veces la relación que tuvimos no fue la adecuada con nuestros padres, porque tal vez nuestro corazón fue dañado y guardamos mucho dolor por mucho tiempo. Por un padre que te ha abandonado, quizás no te apoyó cuando tú más lo necesitabas, te menospreció, quizás te castigó injustamente, no te valoró, ni confió en ti, prefirió a tus hermanos y a ti no. O prefirió a otros hijos y a ti te menospreció. Padre, quizás tu papá ya no está vivo y no pudiste arreglar los problemas con él. Ahora tienes hijos y anhelas con todo tu corazón que tus hijos sean bendecidos, que sean prosperados. O quizás en este momento tú no tienes una buena relación con tus hijos y te das cuenta que les estás dañando. Déjame decirte que hay una solución. La relación entre padres e hijos es muy importante. Mi padre, mi papá, ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Mi papá ahorita tiene 72 años. Mi papá tenía a su papá. Su papá era alcohólico. Llegaba a casa, lo maltrataba a mi padre, lo golpeaba. Y mi padre, cuando era pequeño, se escondía. Él vivía cerca a un cementerio. Y en ese cementerio él se metía en los nichos para escaparse de la golpiza de su padre. Él no vivía con su mamá, vivía con su abuela. Cuando él cumplió 18 años, recién lo conoció a sus hermanos. Tenía 6 hermanos más. Cuando yo tenía la edad de 12, 13 años, desde que yo me acuerdo, en mi casa siempre ha habido discusión con mi madre. Mi padre discutía con mi madre terriblemente. Siempre había peleas, broncas. Mi padre lo golpeaba a mi madre. Yo no podía ir al colegio como debería de ir. Cuando yo iba al colegio, la ropa que me daban era regalada. Pantalón, zapato, camisa. No tenía mochila. Los útiles escolares me donaban los hermanos de la iglesia. Los útiles escolares eran así. En mi caso. Yo a mi padre le tenía tanta rabia, cólera lo tenía mi padre, así, cólera, pero muy fuerte, que yo decía, cuando crezca me voy a desquitar. Y tenía una conducta no apropiada. En mi casa me comportaba de una manera y en la calle me transformaba. ¿Por qué en mi casa me portaba así? Porque en mi casa mi padre estaba ahí, venía y había un problemón. Yo tenía que aguantar hasta que crezca, decía, hasta que crezca, hasta que crezca, hasta que crezca. Cuando llegué a tener los 17 años, yo ya decía que mi papá se porte mal, lo cuadro. Y pasó algo que me da vergüenza, pero tengo que contarles para que entiendan lo que Dios ha hecho en mi vida y lo puede hacer en tu vida. Cuando yo tenía la edad de 17 años, yo estaba en mi casa estudiando, quería ingresar a la universidad, mi mamá me inculcaba para ingresar a la universidad y mi mamá se iba a la iglesia a ayunar. Yo no quería saber nada del evangelio. Iba a la escuela dominical desde pequeño, pero
No quería. En esa oportunidad recuerdo que mi padre quería comprarse, se iba a comprar un auto, pero ese auto era para que él se vaya a pasear con sus amigos, para que él se vaya solo. Yo ya sabía eso. Cuando mi mamá se separaba de mi papá, yo me sentía contento, feliz. En una oportunidad mi mamá se fue, nos fuimos a Chimbote un año, estaba contento. Cuando mi mamá quiso regresar, yo me puse a trabajar en el mercado para no regresar porque yo no quería. Ganaba 3 soles diario. Para mí era un montón de dinero, ¿no? Tenía 12 años. Cuando regresé a Vitarte, no quería estar con mi padre. Me costaba. A los 17 años seguí viviendo con mi padre. A esa edad yo recuerdo que mi padre llegó molesto, abrió la puerta, nadie estaba yo solo estudiando ahí. Y mi padre me dice, ¿dónde está tu mamá? Yo le digo, papá, mi mamá está en la iglesia. ¿Pero quién le ha dicho que se vaya? Todas las palabras que ustedes se ponen de fuerte calibre me dijo. Yo agaché la cabeza y aguántate. Y le dije a mi padre, papá, pero tú tienes un carro ahí, con ese carrito puedes ir allá donde mi mamá. Y le dice, porque de mi casa para la iglesia anterior estaba cerca. ¿Para qué le dije eso? Oh, mi papá me dijo de todo, me insultó, me dijo, Y como yo los tenía hasta por acá, me levanté a mi padre y lo cuadré, nos pechamos ahí los dos. Mi papá estaba ahí medio mareadito, lo agarré, me agarró, nos caímos en la cama. Después yo me levanté y me acordé que mi mamá siempre me decía, a tu papá nunca le toques, así se porte mal. Agarré y me fui al otro cuarto y en el otro cuarto estaba renegando y le dije de todo a mi papá. Y mi papá me decía de todo, de cuarto a cuarto nos decíamos de todo. Palabras de grueso calibre, que no puedo hablarlo. Y mi papá me dijo, ve, recoge a tu mamá y dile que venga. Y yo salí como un toro, enojadísimo salí de mi casa. Así, como un toro salí de mi casa, enojadísimo. Llegué a la iglesia y recuerdo que el pastor Eliseo estaba predicando, estaban en el ayuno, estaban orando, el pastor estaba ministrando. Yo tenía 17 años. Te estoy hablando hace como 30 años aproximadamente atrás. Yo entro como un toro y había un ujier ahí, pobre ujier. Él pagó pato conmigo. Le dije de todo al ujier, pobre ujier. Casi le pego al ujier. Enojadísimo estaba yo y con la ira. Y ¿saben quién me agarró ahí y me dijo, cálmate? Fue John Uceda. Ya no está con nosotros en la presencia del Señor. Él me dijo, Causita, cálmate. Yo lo voy a amar a tu mamá, pero no le pegues a mi ujiercito, pues le vas a matarme. Y como yo lo conocía, él era amigo de mis hermanas, de Patricia y de Juliana, yo le dije ya, y me fui afuera, esperando a mi madre, pero yo lo esperaba así, que salga, así. Mi mamá salió con mi hermana Juliana, de 6 años, mi hermana Juliana de 8 años aproximadamente, no, un poquito más, 10 años. Cuando de repente mi mamá sale y yo le dije, yo te dije que no quería vivir con mi papá, ¿por qué vives con él? Y mi mamá me dijo, vamos a la casa, allá arreglamos. Y por todo el camino le decía, ¿por qué? Llegué a mi casa, mi mamá con mi papá comenzaron a discutir. Yo quería meter a mi mamá, me dice, no te metas. Y me entero de que mi papá quería el dinero. Yo pensaba que el dinero era de mi papá. Y yo le dije a mi mamá, entrégale su dinero y que se vaya. Y mi mamá me decía, pero hijo, ese no es el dinero de tu papá, es mi dinero. Y yo dije, ¿qué? ¿Y encima es tu dinero? Yo lo mato. Y recuerdo que mi madre me agarró fuerte, mi hermana Juliana me agarró de las piernas.
Yo soy bajito, pero no sé cómo tenía fuerza. Y me le iba a ir encima a mi padre. Y él se fue. Con ese carro conoció a otra mujer. Y con ese carro se fue. Pasaba un año y yo no aguanté. Le entregué mi corazón al Señor. No fue fácil. Con el tiempo tenía que ir a ver a mi padre. El Señor me enseñó a amarlo a Él. No sabía cómo acercarme, pero tenía que acercarme a mi padre. Tenía otro compromiso Él, tenía que acercarme, iba. A solas conversaba con Él, le pedí perdón. Mi padre me escuchaba, pero ella tenía otras cosas, otra familia. Y siempre que iba, le decía: papá, las cosas van a cambiar. Y papá me decía: sí, hijo. Yo seguía orando. 25 años, 32 años que no estoy viviendo con mi padre. Y mi padre, cada vez que yo lo visitaba, conversábamos, hasta que en una oportunidad mi padre lloraba y me decía: hijo, yo me porté mal. Yo me porté mal, perdóname. Yo espero que me perdone tu mamá, tus hermanas. Quisiera retroceder el tiempo, pero no puedo, me decía. Yo le decía: papá, no te preocupes, yo no tengo nada contra tuya. Yo lo visitaba a mi padre, siempre lo he visitado. Ahora mi padre, yo estoy muy preocupado ahora en la actualidad, ahorita, porque el día lunes mi padre tuvo parálisis, derrame cerebral. Yo me enteré el jueves, me dolió mi corazón. Fui con mi esposa, lo abracé, le dije: papá, no te preocupes, esto va a pasar, te vas a recuperar, te voy a ayudar, te vamos a ayudar. Oré por él, mi esposa me acompañó. Joven, tenemos un Dios real. Yo no sé cómo ha sido la relación con tu padre, pero un padre es muy importante. Es muy importante. Si tú no eres papá, algún día vas a ser padre. Yo no quería ser como mi padre. Yo lloraba a solas. Mi madre nomás sabía eso. A ella yo le contaba: mamá, yo no quiero ser igual. Y mi madre me decía: busca al Señor, ponte a orar. Yo he cometido muchos errores, y si estoy acá es por la gracia de Dios, solamente por el Señor. Me aferré al Señor, le dije: Señor, acá estoy. Yo no tuve un padre. De tantas veces que yo he venido a tocar acá en la iglesia, en el ministerio de alabanza, en una oportunidad, abajo vi a un papá que abrazaba a su hijo y lo besaba. Yo me quedé sorprendido. Dije: qué raro, un papá besando a su hijo.
era soltero. Ahora yo de casado a mis hijos los beso hasta por gusto. El Señor es real, joven. El Señor sabe lo que tú pasas, sabe la relación que tú tienes con tu papá, con tu mamá. Yo quisiera orar por aquellas personas que realmente quieren conocer a Dios. Yo traté de imitar al Señor. Me fallaron muchas personas a mí. Imagínate, mi padre me falló. ¿Qué iba a esperar de los demás? Pero Dios nunca te falla. No pienses que Él te espera con correa, con un castigo. Él te espera con los brazos abiertos como un padre. Él te ama, joven. Y yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti, joven. Yo no sé la relación que tengas con tu padre, pero tú como hijo tienes que obedecer y tienes que honrarlo, pase lo que pase. Nos ponemos de pie, por favor. A tu padre, tú lo conoces. Yo no lo conozco. Pero Dios sabe cómo es la relación que tienes tú y tu padre. Pero déjame decirte que acá hay un padre que no falla. El ejemplo más grande es la relación que tuvo Jesucristo con su Padre. Y así como esa relación tuvo Jesucristo con su Padre, también quiere que tú tengas con Él. Todas aquellas personas que quizás hayan tenido problemas con su padre, que hayan tenido dificultades fuertes, nadie te va a decir que eres mal hijo. Nadie te va a decir que eres mal padre, menos yo. Pero sí quiero que entiendas y comprendas que Jesucristo quiere cambiar eso en ti. Quiere cambiar tu corazón para que no maltrates a tus hijos, para que no deshonres a tus padres.